en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Vaya conmigo a las Escrituras. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios. Vaya buscando las Escrituras y vaya alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. 1, 5 del libro de Eclesiastés. Amén. Libro de Salomón. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer las sagradas Escrituras bajo la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se o la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Vamos a leer verso 5 otra vez. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa hoy domingo, adorándote. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Señor, trae tu consejo a nuestra vida, que salgamos fortalecidos, renovados en nuestra fe. Padre, derrama una unción nueva, derrama aceite nuevo, derrama nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse diciendo gloria a Dios en esta hora. Y yo en esta mañana quiero predicar con base en el tema ¿por qué a mí? Dile al que está a tu lado: ¿por qué a mí? Gloria al Señor. Amados, en este siglo XXI, donde hemos visto como nunca avances tecnológicos, científicos, que cada día nos asombran. Hermanos, vemos el desarrollo de la ciencia a tal manera o de tal manera que ya hoy se está trabajando y se está adelantando en lo que se llama la inteligencia artificial. Hermanos, el mundo va acelerado, cumpliéndose lo que un día profetizó el profeta Daniel cuando dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Esto quiere decir que el conocimiento, hermano, bendito sea el Señor,
va en aumento. Y hoy hay muy pocas cosas que el hombre no logra entender. Porque por el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, por los avances, ya el hombre hoy ha podido entender muchas cosas que era difícil e imposible entender, hermano, hace unos 100 años, hace unos 200 años. Hoy hemos podido entender y tener claras muchas cosas que antes no se podían entender. Sin embargo, a pesar de todos los avances, a pesar de todo el crecimiento intelectual, científico, tecnológico que ha habido en estos últimos años, a pesar de todo eso, de las grandes computadoras y todo, a pesar de todo eso, todavía hay cosas que el ser humano desconoce. Todavía hay cosas que el ser humano no entiende. Amén. Todavía, hermano, hay grandes interrogantes que están en la vida del ser humano. Los científicos hoy se parten la cabeza tratando de entender cómo construyeron las pirámides de Egipto, que están hechas arquitectónicamente de tal forma, de tal manera, que ellos no se explican cómo una civilización pudo hacer eso sin tener las herramientas avanzadas que hoy existen. ¿Cómo pudieron trasladar rocas con que hicieron las pirámides que pesan toneladas y que las trasladaban, hermano, a unos 1000 y algo de kilómetros de distancia, y que están hechas tan perfectamente que ni una hoja de papel entra entre una y otra, hermanos, roca? Bendito sea Dios. Y esto ha sido un enigma tan grande que han dicho, para de pronto poder entender, lo que dicen es que eso lo hicieron extraterrestres. O sea, porque no entienden cómo, no se explican cómo pudieron hacer eso. Y cuando la ciencia estudia, hermano, la civilización de los mayas, cómo los mayas hicieron tantas cosas que hoy dicen, pero ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Y qué decir en el Perú, que hay unos dibujos de Nazca, donde cuando la persona va en un avión, en una avioneta, en un helicóptero, es que se logra ver a grandes alturas las figuras perfectas, hermanos? Entonces se pregunta, pero ¿cómo pudo esa civilización? ¿Cómo pudieron hacer eso? Tremendo, hermanos. O sea que el ser humano tiene todavía, a pesar de todos los avances y el desarrollo, todavía hay cosas que no se pueden entender. Ahora, lo que no se entiende, lo que no se comprende, produce algo, y es curiosidad. Lo que no se entiende, lo que no se comprende, produce interrogantes. Y por eso este mensaje yo lo titulo hoy, ¿por qué a mí? Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos. Amén, hermanos. En este texto que leímos, Salomón habla uno de esos interrogantes que hay en la Biblia. Y dice, como no sabe cómo, por dónde viene el viento, hacia dónde va el viento. O sea, tú no sabes el camino del viento. Y así como tú no sabes cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de una mujer, ya hay cosas como que no tienen una explicación. Por eso, hermano, la concepción, ¿cómo se dice? Concepción, así gracias,
la concepción de la vida se le llama el milagro de la vida. Eso se le llama el milagro de la vida. Porque por mucho que se quiera tratar de explicar, de entender, o sea, hay cosas que son más allá, que son más profundas, de que realmente el hombre no puede lograr entender. Y eso lo dijo Salomón. O sea, así como no se sabe de dónde viene el viento, para dónde va el viento, cuál es el camino del viento, ni cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de una mujer encinta. Salomón dijo que era el hombre más sabio de esta tierra. Dijo, así nosotros ignoramos la obra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y cuando no se entiende algo, cuando no se conoce algo, eso genera interrogantes. ¿Cierto que sí? Uno de los grandes interrogantes está ya en Isaías capítulo 57, 1 y 2. Este texto bíblico nos marca, porque hay cosas que usted no entiende. Y si usted nunca se ha hecho esta pregunta, yo sé que algún día se la va a hacer. Y dice ahí, bendito sea el Señor, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda, aleluya, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. O sea, una de las grandes preguntas que nosotros tenemos es, ven acá, ¿por qué la gente buena se muere? Porque hay gente mala, gente perversa, asesino, ateo, depravados. ¿Sí o no? Gente depravada, gente asesina, gente mala, gente perversa. Oye, usted lo ve que ni gripa le dan, hermano. En el COVID nunca se pusieron un tapabocas y el COVID como que huía de él. Oye, eso es tan tremendo que hasta salió un dicho que dice que hierba mala nunca muere. Entonces uno ve una persona, hermano, una persona de bien, se maneja bien, se comporta bien. Entonces esa persona se enferma y se muere. Y uno dice, oye, pero ven acá, ven acá, ¿y esto por qué? Ya hay preguntas que uno dice, pero ven acá, esta persona no le hace mal a nadie. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, un hombre bueno, una mujer buena, una madre abnegada, un padre abnegado. Oye, y se enfermó de una gripa y se murió. Pero este, que es más malo que el diablo, que todo el mundo quiere que se muera y no se muere, él entierra a todo el mundo. Entonces hay preguntas que uno dice, pero ven acá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, a veces nosotros nos partimos la cabeza con eso. Sin embargo, aquí el escritor o el profeta, Dios hablando a través del profeta, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Hay cosas que no entendemos. Aquí hay una pequeña explicación y dice que es que, hermano, no hay quien entienda que de delante de la aflicción, hermano, es quitado el justo. O sea que cuando Dios mira a un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios que conoce el futuro, Dios sabe que esa persona no va a tener un buen futuro. Lo que viene en su futuro es sufrimiento, es angustia, es llanto, es dolor, es padecimiento, es soledad, es tristeza. Pero el amor de Dios, ¿qué hace? Se lo lleva mejor joven. Porque de delante de la aflicción Dios quita al justo. Yo le digo al Señor, Señor, si tú ves que yo me voy a apartar de tus caminos, me voy a desviar, mejor arranca conmigo enseguida. Porque es mejor morirme joven y irme para el cielo que por irme viejo e irme para el infierno. Es que aquí no se trata del que más vive, aquí se trata de vivir bien.
Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Ezequías mejor se hubiese ido cuando el profeta Isaías llegó allá a su casa y le dijo: arregla tu casa que te vas a morir. Ahí se hubiese muerto Ezequías. Pero él oró y Dios le añadió 15 años. Y en los 15 años que le añadió, ay, hermano, oye, Ezequías comenzó a hacer cosas que no tenía por qué hacer, hermano. Hizo cosas que no tenía por qué hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay muchas preguntas que nos hacemos. Hay muchos interrogantes. Y dentro de esos interrogantes que nos hacemos es, amado, ¿por qué nos pasan cosas? ¿Por qué, hermano, tenemos que atravesar por circunstancias en nuestra vida? ¿Por qué? Mire, una de los interrogantes o de las preguntas más comunes: ¿por qué me pasa esto a mí? Hay personas que yo le he escuchado decir: pero es que a mí es que me pasa esto. En el mundo solamente a mí es que me pasa esto. Tremendo, hermano. O sea, hay grandísimos interrogantes que tenemos hoy. Y nos hacemos preguntas como: ¿por qué a mí, de tantos empleados, por qué a mí fue que me tuvieron que cancelar el contrato? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que me tuvieron que quitar el contrato? Cierto que sí, hermano. Si yo era mejor trabajador o mejor empleada, mejor empleado que muchos ahí, ¿y por qué a mí me tuvieron que cancelar el contrato? Pregunta como: ¿por qué? Oye, ¿por qué hay gente que ni se enferman? ¿Y por qué yo no salgo de una cuando ya entro en otra? Cuando no estoy preso me andan buscando. ¿Por qué es que yo tengo así? ¿O por qué? Oye, ¿por qué yo tengo que vivir esta situación en mi casa? ¿Por qué yo tuve que casarme con un hombre así? ¿Por qué me tuvo que tocar un hombre así? ¿Por qué me tuvo que tocar una mujer así? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación con mis hijos? Y hay grandes interrogantes en nuestra vida. Pero casi siempre, amado, los interrogantes que tenemos en nuestra vida o que surgen en nuestra vida, no las hacemos cuando nos pasan cosas malas. ¿Sí o no? Siempre nos hacemos preguntas como: oye, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tuvieron que dejar? ¿Por qué me tuvieron que abandonar? ¿Por qué me tuvieron que traicionar? ¿Por qué me tuvieron que dar la espalda? Bendito sea Dios, hermano. Otros dicen: ¿por qué yo tuve que haber nacido en Colombia? ¿Yo por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué a mí no me tocó nacer, oye, en la familia Trump? Oye, ¿por qué yo no tuve que ser el hijo de Bill Gates? ¿Por qué me tocó a mí esta familia? Tremendo, ¿verdad? Hay gente que se hace esas preguntas. Amén a su nombre. Y casi siempre nos hacemos esta pregunta, pero hermano, detrás de esta pregunta hay queja. Nos estamos quejando. Cierto que sí. Pero yo me puse a meditar cuando Dios me estaba dando este mensaje. Y yo me puse a meditar es por qué nosotros siempre nos hacemos estas preguntas cuando nos pasa algo malo, pero ¿por qué no nos hacemos la misma pregunta cuando nos pasan cosas buenas? O sea, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos dicho: oye, ¿por qué a mí me tiene que ir bien? ¿Por qué mientras muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar en una carrera o en una universidad, por qué yo sí tuve la oportunidad de estudiar en una universidad? ¿Por qué mientras hay gente desempleada, por qué yo tengo un empleo? ¿Por qué mientras hay gente que no ve una, por qué yo veo todas? Oye, dale un aplauso al Señor fuerte. Amado, casi siempre nuestras preguntas son en base a una queja.
¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué me tuvo que pasar aquello? Pero ¿por qué no nos hacemos una pregunta? ¿Por qué no hay un interrogante en nosotros? No decimos, oye, pero ¿por qué a mí me va bien? ¿Por qué todo lo que yo hago, Dios lo bendice? Dios lo prospera. ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras hay gente que no sale de los hospitales, oye, ven acá, ¿por qué yo ni me enfermo? Oye, ¿por qué será que yo tengo ya más de 10 años que no voy a una clínica? Oye, ¿por qué será? ¿Por qué será que mientras hay hijos, que no hay personas que no pueden tener hijos? Oye, ¿por qué yo soy más fértil que otra cosa? ¿Por qué será que mientras hay gente, hay personas, hay padres que han tenido hijos que nacieron con ciertas condiciones? Oye, ven acá, ¿por qué mis hijos nacieron bien? Oye, ¿por qué mientras hay gente, alabado sea el Señor, que no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Por qué yo tengo una casa propia? Oye, ¿por qué? ¿De cuándo tú te has hecho esa pregunta? Yo le quiero decir una cosa, yo nunca me había hecho esa pregunta hasta que Dios me dio este mensaje. Yo le pregunté a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mientras hay gente que le ha costado una vida? Porque hay gente que le ha costado una vida, literalmente. Hay gente que les ha tocado irse del país, dejar a su mamá, dejar a su papá, muchos a dejar a la esposa, a dejar a los hijos, irse, hermano, alabado sea el Señor, a probar en otro país. Y les ha tocado duro y allá, hermanos, rompiéndose el cuero, bendito sea el Señor. Y de pronto les ha tocado y entonces uno dice, pero ¿por qué Dios a mí, sin necesidad de irme de mi país, sin necesidad de salir, de dejar mi familia, por qué a mí me ha ido bien? Porque a mí me ha ido bien. Bendito sea el nombre del Señor. Tú no te has preguntado, oye, ven acá, ¿por qué yo cumplí 60 años y estoy fino? ¿Por qué tengo 50 años y estoy fino? ¿Por qué tengo 70 años y estoy fino? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? O sea, casi siempre comenzamos el por qué a mí. O sea, pero detrás de ese interrogante, ¿por qué a mí? Lo que hay es una queja. Porque como seres humanos tenemos la tendencia, hermano, a quejarnos, mas no a ser agradecidos. Porque, hermano, yo no sé qué problema tenemos nosotros los seres humanos, que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a enfocarnos es a lo malo o es en lo malo. Porque yo estoy seguro que hoy es que muchos aquí han dicho, oye, ¿verdad? Porque a mí me irá bien. Oye, porque hay mujeres que nacieron estériles. Oye, ¿y por qué yo soy más parendera? ¿Por qué será? ¿Tú no te has hecho esa pregunta? Bendito sea Dios. ¿Por qué tú tienes tus padres vivos? Y porque hay gente que sus padres, hermano, al estar ellos niños, murieron. Y les tocó irse para un orfanato. Y tuvieron que, hermano, ser adoptados. Y tú nunca te has preguntado, tú no has dicho, oye, ven acá, ¿y por qué a mí, por qué yo tuve la dicha de que me criara mi papá y mi mamá? ¿Por qué yo tuve la dicha de conocer a mis abuelos? ¿Por qué tuve la dicha yo de ver a mis padres, hermano, convertirse en ancianos? ¿Por qué? Pero no. Casi siempre o siempre es, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero apuntando a la queja, apuntando a lo malo. Bendito sea el Señor. Ahora,
todo en la Biblia, todo en las Escrituras, todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. ¿Por qué a ti te va bien? ¿Por qué tú tienes todo lo que tienes? Simplemente no porque lo merezcamos. No porque lo merezcamos. Porque tú y yo no merecemos nada de lo que tenemos. Amén, hermano. Yo quiero decirle algo. Hay gente que es mejor que tú y mejor que yo, y no está en las condiciones en que tú estás, ni en que yo estoy. ¿Tú sabes por qué hay gente mejor que tú y mejor que yo y no está en las condiciones? Porque de pronto tú tienes algo y yo tengo algo que ellos no tienen, y es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Es que Dios ha sido misericordioso, es que Dios ha sido bueno, es que Dios ha tenido misericordia. Y si nosotros, amados, nos ponemos a reflexionar con base a esto, yo creo que vamos a tener más motivos para levantar las manos y darle gracias a Dios que motivos para quejarnos. Aleluya, vamos a tener más motivos para glorificar a Dios, para ser agradecidos con Dios, para darle todo a Dios. Aleluya, vamos a tener más motivos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Mi alma bendice la gloria de Dios. Siempre va a haber más motivo para alabar a Dios, para servir a Dios, para ser fieles a Dios, hermano, que motivo de queja, de lamento. No importa, hermano, mire, no importa la precariedad en que se encuentra un ser humano. Aún en medio de las precariedades siempre va a haber más motivo para darle gloria a Dios. Amén a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerdo aquella anécdota donde iba un hombre con un hermano, unos guineos, un racimo de guineo, y iba quejándose porque lo único que tenía para comer era guineo, era platanito. Y entonces este hombre iba quejándose y pelaba el platanito y se iba comiendo el platanito, el guineo, y botaba la concha. Y iba quejándose porque mientras hay gente comiéndose banquetes y pollo y pescado, yo tengo que estar comiéndome este guineo, este platanito. Y botaba la concha y se comía. Iba quejándose. Y detrás de él venía un hombre recogiendo las conchas que este botaba, diciendo: Señor, gracias, porque tú tienes misericordia de mí. Y él tomaba las conchas y se comía las conchas. Ahora, aún en medio de la precariedad, hay más motivo para darle gracias a Dios que para quejarnos delante de Él. Amén a su nombre. Porque de pronto hay gente que dice: caramba, pero yo no tengo empleo. Estoy viviendo con el suegro, con la suegra. Estoy pasando trabajo. La situación económica. Sí. Pero a pesar de todo eso, tú tienes y yo tengo más motivo para darle gracias a Dios. Para gozarme. ¿Por qué? Porque de pronto tú lo único que no tienes es empleo, pero tienes salud. De pronto lo único que tú no tienes es un empleo, pero tienes, aleluya, a una mujer que te ama, a un hombre que te ama, a unos hijos que te aman. Y lo único que tú no tienes, lo único en que tú careces es de un empleo. De resto, tú eres rico. Amén a su nombre. O sea que siempre, aún en medio de la precariedad, de la crisis, vamos a tener más motivo para darle gracias a Dios. O sea que no hay nada, hermano, que le ocurra a un ser humano que pueda llevarlo
hermano, a renegar de Dios. Ahora quiere decir de que si no hay nada que a mí me pueda llevar a renegar de Dios, entonces lo que me empuja a mí a renegar de Dios no es la circunstancia, no es la precariedad. ¿Tú sabes qué es? El corazón ingrato y desagradecido que tenemos. A su nombre damos la gloria. Porque si tú te pones a ver, si tú te miras, tú te das cuenta que tú tienes más, que yo tengo más, hermano, para agradecerle a Dios que para quejarme. Usted no sabe cuánta gente en este momento, ahora mismo, desearía estar en la condición en que usted se encuentra. Bendito sea Dios. Usted no sabe cuánta gente cuánta gente hoy quisiera decirte, ven acá, si se pudiera, quisiera decirte, vamos a cambiar de problema. Yo te doy el mío y tú me das el tuyo. Y tú te estás muriendo y tú te estás quejando y tú te estás lamentando por lo que tú estás viviendo. Y hay gente que desearía cambiar de problema contigo. Hay gente que desearía decirte, ven acá, yo te doy, dame los 5 que tú tienes y yo te doy uno de los míos. ¿Sí o no, mi hermano? Dígale al que está a tu lado, aún en medio de la precariedad, en medio de la crisis, hay más motivo para darle gloria a Dios. Hay más motivos. A su nombre damos la gloria. Yo siempre lo he dicho, hermano, que una de las cosas que a uno lo aterrizan, hermano, que a mí me aterrizan, hermano, es cuando yo voy a un hospital o a una clínica. Cuando yo he ido a hospitales, yo he ido a clínicas y he visto personas enfermas peleando entre la vida, la muerte, desahuciados por la ciencia médica en ciertos estados, en ciertas condiciones. Y yo voy y oro y gloria a Dios, aleluya. Cuando yo salgo de ahí, yo le digo, hombre, Señor, perdóname, yo sí soy cabezón. Perdóname, qué desagradecido yo soy. Perdóname, Dios mío. Porque Dios, ay Padre, gracias, Señor. Manténme sano. O sea, hay situaciones que te confrontan. Cierto que sí, mi hermano. Hay situaciones que lo confrontan a uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Un día llegué a un hospital, al hospital universitario, y cuando llego, hermano, yo he visto cosas terribles, hermano. Yo he visto cosas terribles. Y yo veo a una mujer delgadita, delgadita, de la cabeza a la cintura delgadita, pero sequita, flaquita, sequita. Y de su cadera hacia abajo, hermano, eso tenía las piernas así. Hermano, estaba arriba seca la pierna. Una cosa terrible, hermano. Cuando uno mira eso, uno dice, hombre, Señor. Y tú quejándote que por el perro. Y tú peleando y que porque el hijo tuyo y que porque la hija tuya. Hombre, tú no tienes problema. Dile al que está a tu lado, no hay motivo para quejarnos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos que aprender a ver cuán bendecidos somos. Bendito sea Dios, hermano. Que aún en los momentos más críticos hay más motivo para darle gracias a Dios y ver lo bendecido y lo privilegiado que somos delante de Dios, hermano. Bendito sea Dios. Yo quiero que usted salga de aquí
hermano, teniendo claro que tú eres una persona privilegiada. O sea, tú eres un privilegiado, una privilegiada entre muchos. Tú eres privilegiado, tú eres privilegiada. Alabado sea Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos ciertos personajes que tuvieron de pronto, entre comillas, motivo para quejarse, motivo para reclamarle a Dios. Sin embargo, nosotros no lo vemos. Y uno de ellos se llama, hermano, Job. Job. ¿Quién ha pasado aquí por lo que ha pasado Job? Y que Dios nos guarde a que ninguno de nosotros pase por eso. No, yo creo que ninguno va a pasar por eso, porque el único fue Job. Y Dios le tocó a Job ser el ejemplo. Gracias a Dios que fue a Job y no fue a John. Sí, porque fue a Job el que le tocó. Y Job, dice el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, que este hombre era el más rico del oriente. Era un hombre que tenía sus hijos, su esposa, tenía empleados, le estaba yendo bien, y usted conoce la historia. De repente, ahora, no era cualquiera Job. Job dice que era, el mismo Dios habla de él. El mismo Dios dice que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira el testimonio que da Dios de Job. Sin embargo, de la noche a la mañana pierde a sus hijos, pierde sus graneros, pierde sus ovejas, sus vacas, sus camellos. Toda su riqueza se le fue. Amado, en un momento dado, hermano, perdió hasta la salud. La esposa le dijo: todavía tú retienes a Dios, tu integridad. Todavía tú mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Imagínese, hermano. Tremendo. Y se fue la mujer de Job. Y todo lo que le pasó a Job. Job tuvo todos los motivos para él decirle: pero ¿por qué a mí? Si yo hago las cosas bien, si yo soy un hombre recto, bueno, temeroso, ¿por qué? Él pudo renegar de Dios y decir: Dios es injusto. Sin embargo, la Biblia dice que Job dice que rasgó sus vestiduras, se rapó su cabeza, se sentó en ceniza y se postró, dice, y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice: y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea Dios. O sea que Job, a pesar de todo lo que él estaba pasando, de todo lo que él estaba viviendo, Job sabía que él, a pesar de todo eso, tenía más motivo para darle gracias a Dios que quejarse delante de Dios. Hay más motivos para eso. Hay más motivos para darle gracias a Dios. Otro ejemplo, hermano, en la Biblia está José. ¿Qué mal hizo José? ¿Cuál fue el daño que José le hizo a sus hermanos? ¿Cuál fue el pecado que cometió José? Ninguno. Sino que era el hijo, hermano, de la mujer que amaba a Jacob. Y dice la Biblia que como era el hijo, hermano, que amaba, hermano, de la mujer que amaba a Jacob, porque la mujer que amaba a Jacob se llamaba Raquel. Raquel era la mujer que amaba a Jacob. Aunque él tenía a Lea, aunque la Biblia dice que Lea, hermano, era repudiada. O sea, Lea
no era amada por Jacob. No era. Cuando tú lees la Biblia, nosotros nos encontramos a Lea, que Lea no era amada porque Jacob nunca amó a Lea. A él le metieron a Lea a Labán, tú sabes. Le dieron gato por liebre. ¿Sí o no? Pero a la mujer que él amaba era Raquel. Por esa mujer él trabajó 14 años, hermano. Oye, hay que amar mucho a una mujer, hermano, para trabajar 14 años. ¿Sí o no? Oye, una cosa tremenda, hermano. Usted sabe que es trabajar de sol a sol, sin un sueldo, sin prima, sin prestaciones de ninguna índole, por una mujer. Oh, hermano. Eso, hermano, eso era amor puro, ¿sí o no? Bendito sea Dios. Y dice la Biblia, hermano, que José, esta Raquel era estéril. Y mientras que, hermano, las otras mujeres de Jacob le podían dar hijos a Jacob, la que él amaba no. Y dice la Biblia que Raquel, un milagro de Dios, ella queda embarazada. Y mire quién nace: José. José era el hijo de la mujer que él amaba. Y como él era hijo de la mujer que él amaba, él mostró ese aprecio especial. Pero José no tenía la culpa. José no tenía la culpa. Sin embargo, sus hermanos lo menospreciaban. Y yo me imagino que ese menosprecio fue infundido de las otras, de las mamás. Pónganse las pilas, muchachos, porque nació de la hija. Les va a quitar todo lo que ustedes tienen. Tremendo, hermano. Tremendo. Y dice la Biblia que un día Jacob mandó a José, usted conoce la historia, a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y cuando lo vieron de lejos, dijeron: ahí viene el soñador de sueños. Y lo tomaron, hermano, qué rabia, qué ira. Y le quitaron la túnica de colores y lo vendieron como un esclavo. ¿Ya? Y qué mal había hecho José, ninguno. Sin embargo, cuando nosotros miramos la historia de José, nunca vemos a un José peleando contra Dios, quejándose. Porque José ahí tenía motivo para rehusar, para negar su fe, para renegar de Dios. Sin embargo, vemos a un José en la casa de Potifar. Dice la Biblia que cuando la mujer de Potifar, amado, quiso seducirlo, él prefirió salir desnudo antes de ofender a Dios. Uno dice: wow, pero si él tenía, siendo un muchacho de unos 13 años de edad aproximadamente, siendo un muchacho de unos 13 años, es vendido como un esclavo, y a los esclavos no les iba bien. Sin embargo, la gracia de Dios en él, la presencia de Dios en él, hermano, viendo Potifar que todo lo que él hacía, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, entonces Dios lo colocó. Pero no dejaba de ser un esclavo. Él podía ser el mayordomo, pero no dejaba de ser un esclavo. Sin embargo, en eso José vio más motivos para ser fiel a Dios y ser agradecido con el Señor que motivos para renegar de Dios. Porque aún en medio de la precariedad y de la crisis, por muy grande que sea, hay más motivo para darle gracias a Dios, para ser fiel a Dios, que para quejarnos delante de Él. Amén, hermanos. Daniel es otro ejemplo.
Daniel era un joven también, un adolescente también. Entró Nabucodonosor, conquistó la ciudad de Jerusalén, el reino del sur, destruyó todo. Lo más seguro es que sus padres fueron asesinados y él fue llevado al palacio del rey, le cambiaron el nombre. Era un esclavo. Sin embargo, Daniel y sus amigos, aunque tuvieron todo para quejarse de Dios y lamentarse, hermano, de pronto, entre comillas, de un Dios injusto, sin embargo, ellos nos dieron ejemplo de fidelidad en medio de la crisis, de agradecimiento en medio de la crisis. Ahora, hermanos, hay cosas, porque eso es lo que nos enseña estos personajes que están en la Biblia y muchos más. Pero en estos tres personajes de la Biblia, hermanos, Job, José, Daniel y muchos más, nos enseñan algo. Y es que aunque tú y yo pasemos por situaciones que en el momento no entendemos, no quiere decir que detrás de eso que tú y yo no entendemos no haya un propósito de bien para nuestras vidas. Bendito sea Dios. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Porque, hermano, detrás de lo que le pasó a José había un propósito. Y ese era el camino que lo iba a llevar, hermano, a ser el gobernador. Y a través de eso, de esa posición, poder salvar a la familia de Jacob. Detrás de lo que le pasó a Job, vemos el propósito de que Dios lo bendijo de tal manera que le dio 2 veces lo que él perdió. En Daniel vemos cómo Dios levantó a este hombre, hermanos, y que a través de este hombre, bendito sea Dios, Dios guardó, hermano, a Israel en medio de la cautividad de los babilonios y posteriormente con los persas. Porque Daniel era tenido en gran estima para con esos emperadores y reyes. O sea que detrás de todo lo que nos ocurre, aunque en el momento decimos ¿por qué? Y a veces en ese por qué no hay una respuesta. Lo que quiero decirte que aunque tú no entiendas el por qué, ni yo entienda el por qué, no quiere decir de que no exista un propósito. Hay un propósito. Romanos 8 dice: mas sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Pero a todo el mundo todas las cosas le ocurren para bien. No. No es a todo el mundo lo que le ocurre para bien. Es a los que aman a Dios. Los que aman a Dios. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Si tú amas a Dios, lo que a ti te esté pasando es para tu bien. Lo que a ti te va a pasar, tú tienes que entender que si Dios lo permitió, es porque detrás de eso hay un propósito de bien. Tenemos que aprender, hermano, a entender de que no todo lo vamos a poder, perdone la redundancia, entender. Cosas que no vamos a poder entender. El evangelio es por fe. Hoy queremos meterle mucho intelecto al evangelio, mucha lógica. Y por mucha lógica que tú quieras, hermano, ponerle a las cosas de Dios, tú no vas a poder entender eso. Porque el evangelio no se vive por lógica, por intelecto. El evangelio se vive por fe. Por fe en el Hijo de Dios, por fe en el Rey de los cielos, por fe en el Señor.
El evangelio se vive por fe. Por eso la Biblia dice, y el justo por la fe. Es por la fe. Y la Biblia dice, esto no es por vista, esto es por fe. Y por eso quiero terminar, gloria al Señor, con el texto que leímos al principio de Eclesiastés capítulo 11. Bendito sea el Señor. Cuando el mismo Salomón dice, aleluya, el que, dice el verso 4, el que al viento observa. El que al viento observa no va a sembrar. O sea, el que se mueve por lo que ve, hay muchas cosas que no se va a atrever a hacer. Hay decisiones que no va a tomar en su vida. ¿Usted me está entendiendo? El que al viento observa no va a sembrar. Y el que mira las nubes no segará. Hay gente que, a ver, no hombre, que esto está malo, que la situación económica, no hombre, que el dólar subió, no que el gobierno, no que las leyes que se están aprobando, no que, oye, pero ven acá, déjate de estar viendo eso. Mira a Dios, mira al Señor y punto. Créele a Dios y punto. Hay gente que no se atreven a hacer nada porque es que los especialistas en la economía dicen, no porque las cosas no están bien, no porque ese negocio ahora no pega. Hermano, olvídese de eso. Tú no tienes que moverte por lo que tus ojos ven. Por eso Salomón dice, el que observa, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Hay gente que mira las nubes y dice que 3 nubes y dice que va a llover, no voy para el culto. Oye, es una cosa tremenda, hermano. O sea, uno tiene que aprender que hay cosas que aunque tus ojos físicos te están mostrando algo, tú tienes que aprender a creerle a Dios. Amén a su nombre. Créele a Dios, hermano. No, hombre, mira, no pongas ese negocio ahí porque todo el que ha puesto un negocio en esa esquina quiebra. No importa, pero es que yo no soy ellos. Yo le creo a Dios. Usted me está entendiendo, hermano. Yo le creo a Dios. Yo voy a seguir hacia adelante con el Señor. Y mira lo que sigue diciendo Salomón. Salomón sigue diciendo, bendito sea el Señor. Aleluya. Verso 5, como tú no sabes. Es que tú no sabes cuál es el camino, el camino del viento. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así tú ignoras la obra de Dios. Aquí nadie puede saber a cabalidad cuál es el pensamiento de Dios para cada una de nuestras vidas. Mira, tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Tú ni siquiera te imaginas qué es lo que Dios quiere hacer contigo. A veces nosotros ni nos imaginamos eso, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Por eso nosotros no podemos creer, no podemos pretender creer que todas no la sabemos. Mentira. No, nosotros todas no nos la sabemos. Nosotros tenemos que, hermano, servir a Dios, buscar a Dios, ser agradecido con el Señor, porque tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Siga siéndole fiel a Dios, sigue siendo obediente al Señor, sigue con tu mirada en el cielo,
que nada te quite la mirada, aleluya, del cielo. Que nada, aleluya, te desvíe del camino. Que nada, porque tú no sabes, hermano, a ciencia cierta, qué es lo que Dios va a hacer contigo. No sabemos, hermano, ignoramos. Mira, Pablo dice en Primera de Corintios 13, 12 al 13, dice: ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya mire lo que está diciendo Pablo. ¿Cuántos aquí saben quién fue Pablo? Pablo no fue Pedro. Pablo fue Pablo. ¿Saben quién fue Pablo? Hermano, uno de los hombres con las más grandes revelaciones, hermano, donde tenía tantas revelaciones que él dice: conoció un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que subía al tercer cielo, al paraíso de Dios. O sea, Dios lo llevó allá. Y dice: y vi cosas inefables que no me fue permitido decirlas. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento del hombre. O sea, Pablo, ¿por qué Dios le dijo a Pablo, o no le permitió, no le fue dado a Pablo el permiso de hablar eso? Porque Pablo no tenía palabras para expresar lo que él vio allá. Usted no sabía eso. Porque dice: cosas que ojo nunca ha visto. ¿Cómo tú puedes explicar algo que un ojo nunca ha visto? Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento. O sea, esas cosas que nunca el hombre se ha logrado imaginar, fue lo que Dios vio, Pablo vio allá. Cuando uno mira la Biblia, los profetas de Dios, los hombres en la Biblia que tuvieron revelaciones, entre esos Juan, cuando Dios lo llevaba en el espíritu y él veía lo que él veía allá, él, para tratar de explicarnos a nosotros lo que él vio allá, él usaba cosas que eran comunes para nosotros. Él dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice Isaías. Pero realmente Dios está sentado en un trono. Es la pregunta. ¿Dios cabe en un trono? ¿Será que es así? ¿O más bien era una forma? ¿Será que realmente Dios está sentado en un trono y Jesucristo al lado? ¿Será? ¿O más bien fue la forma con que usó, hermanos, Isaías para poder darnos a entender? Por eso Pablo dice: ahora conocemos en parte. Ahora conocemos en parte, pero un día vamos a conocer cara a cara. Lo que hizo es como cuando una persona traduce de un idioma a otro. Cuando se hace una traducción de un idioma a otro, un ejemplo, del inglés al español, hermano, muchas veces no se traduce la palabra literal, sino que se busca la palabra que más sé, para que nosotros podamos entender lo que se está diciendo. Yo no sé si usted me está, yo estoy dándome a entender. Entonces los profetas de Dios, ellos decían, ellos vieron lo que vieron, pero ellos buscaron la forma, como la mejor forma, para que nosotros pudiéramos entender.
Y Pablo vio cosas allá que Pablo dice, es que no hay manera, o sea, ¿cómo yo explico eso? ¿Cómo yo voy a entender? ¿Cómo yo voy a decirle a la gente? Pero es que ni yo, porque es que eso nunca nadie lo ha visto. Nadie se lo ha imaginado. Nadie lo ha pensado. Nadie lo ha oído. No hay manera. No hay forma de que yo pueda como hacer una comparación de cómo es el reino de Dios a cómo, o sea, yo no puedo comparar cómo es el cielo, cómo es. Hermano, eso más o menos lo explicó. ¿Tú sabes quién explicó eso? Que vio, Pablo lo explicó Juan, que Juan dice que vi la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, ¿ya? Y había un trono, y del trono salía un río limpio, y había un arco iris, una cosa tremenda, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo, sin temor a equivocarme, que hasta Juan quedó pequeñito al describir cómo va a ser la morada eterna, lo que nos espera a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mis amados hermanos, Salomón dice así: como no entendemos cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos del niño en la mujer encinta, así nosotros ignoramos, hermano, la obra de Dios. Isaías dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que Dios está pensando de ti, ni tú te lo imaginas. El propósito que Dios tiene contigo, tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Amados, es por eso que el por qué a mí, por qué a mí, hermanos, si lo vamos a expresar, que no sea un motivo de queja, sino que sea un motivo para glorificar el nombre. Cambiemos el por qué a mí para lamentarnos por un por qué a mí, para ser agradecido por lo bienaventurado que somos. Y que todo lo que hoy estamos viviendo, detrás de eso, aunque no lo entendamos, hay un propósito de bien para nuestras vidas. Y en los momentos de mayor precariedad hay más motivo para alabar que para quejarnos. Póngase sobre sus pies.